Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en tu página Formando Familias Fuertes, en tu programa Sanando Familias. Soy Laura Arce y bueno, pues hoy tenemos un tema, híjoles, que es muy fuerte, pero también muy importante, porque yo creo que es algo que muchos de nosotros hemos vivido, estamos viviendo y que es, bueno, parte de nuestra vida, nos acompaña durante la vida. Vamos a hablar de la traición, cómo sanar el corazón y recuperar la paz. Yo creo que es importante que tengamos herramientas emocionales y espirituales para transformar el dolor en crecimiento y en esperanza. Y bueno, yo quiero preguntarles ahorita aquí a ustedes, que levante la mano el que alguna vez se ha sentido traicionado. Levante la mano. Bueno, pues creo que yo en muchas ocasiones me he sentido y he vivido esa traición de forma personal, de forma familiar, pues de muchas maneras, ¿no? Y creo que no es una, han sido varias y durante nuestra vida va convirtiéndose en algo con lo que tenemos que aprender, más bien de lo que tenemos que aprender y a vivir y a sacar provecho de estas situaciones que nos causan tanto dolor, ¿no? Entonces, puede ser que tú hayas vivido esa traición porque un amigo habló a tus espaldas. Qué raro, ¿no? Qué raro, pero sí será. Un amigo o una amiga que habla a tus espaldas, un familiar que rompe su confianza, que te traiciona, una pareja que te falla o alguien a quien ayudaste y terminó lastimándote, que incluso será que aquellas personas que las ayudas suelen ser las que más te llegan a traicionar, ¿no? O un compañero del trabajo, bueno, hasta en los apostolados, en todos lados encontramos las traiciones. Y bueno, pues la traición duele porque no viene de un enemigo, sino de alguien a quien le abrimos la puerta de nuestro corazón. Y quizás, bueno, pues hay algunos de nosotros que seguimos cargando heridas que nadie ve, ¿sí? Heridas profundas, heridas que van, haciendo pues como una marca, una huella en nuestro corazón. Y yo te quiero decir que Dios puede sanar lo que otros rompieron y transformar nuestras heridas en una fuente de fortaleza, de crecimiento, de esperanza, de amor, ¿por qué no decirlo, sí? Sino de llegar a ser tú mejor y a no permitir que esas heridas te amarguen. Pero bueno, antes de continuar con el tema y de hablar de estas herramientas tan importantes que nos van a ayudar a sanar estas situaciones de traición, te invito a que hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que conociste el dolor de la traición y el abandono, mira las heridas de mi corazón. Dame la gracia de sanar, de no vivir atrapado en el resentimiento y de encontrar en ti la fuerza para seguir adelante. Ayúdame a perdonar, a recuperar la paz y a confiar nuevamente en tu amor. Que ninguna herida me aparte de ti, sino que me acerque más a tu corazón misericordioso. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues yo creo que si conocemos un poco, ¿no? De Jesús, de la Biblia, pues nos damos cuenta que está marcada por la traición. Jesús mismo pues la vivió en carne propia, esta situación de traición y muy dura, porque se vio traicionado y abandonado por sus grandes amigos, por aquellos los que estaban incluso, decían, sí lo hicieron, después lo hicieron, pero le decían a él que ellos estaban dispuestos a dar su vida. Y cuando lo traicionan, ¿no? Sobre todo cuando lo detienen, él vive esa situación de traición tan fuerte, sobre todo de San Pedro, de Judas, que es el que lo entrega y que él sabe perfectamente lo que está haciendo, el abandono, ¿no? Que siente en el huerto de Getsemaní cuando está solo y bueno, pues tantas heridas, tanto dolor, tanta traición que él mismo sufrió. Y bueno, pues las heridas más profundas no son las que causan los enemigos, porque a veces de los que ya consideramos nuestros enemigos, ya ni sentimos la traición, porque sabemos que, pues, que nada bueno va a venir de ahí, sino la traición, la que realmente duele, son las personas
cercanas, las personas que amamos, las personas de nuestra familia, a veces nuestros hermanos, nuestros padres, el esposo, la esposa, aquella amiga, aquella comadre, ¿no? Entonces, esas traiciones son las que son realmente las más dolorosas. Cuando la confianza se rompe, cuando el dolor puede ser inmenso, sin embargo existe un camino para sanar y recuperar la paz y volver a vivir sin amargura. Este tipo de traiciones, de dolor, cuando nos sentimos traicionados, pues es un duelo, ¿sí? Es un dolor, duele, es algo que nos duele y es algo que también se vive como un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque pues pasa exactamente igual como cuando tenemos una pérdida, una traición, pues también es una pérdida. ¿Por qué? Porque creíamos, ¿no? En que esa persona, pues nos quería, no nos imaginábamos, no lo podemos creer que nos haya traicionado de esa manera, ¿no? Pero bueno, yo les quiero dar una buena noticia. Una traición puede herir profundamente el corazón, pero no tiene por qué destruir nuestra vida, sino todo lo contrario. Nos va a enseñar a cambiar nuestra vida, a modificarla, a vivirla de una forma diferente, nos va a fortalecer, nos va a hacer unas personas más fuertes y pues nos va a invitar a ver a Dios que puede sanar lo que otros rompieron, a transformar nuestras heridas en una fuente, como ya les había dicho, de fortaleza y de crecimiento. Cuando vives una traición, hay que sanar ese corazón y recuperar sobre todo la esperanza, porque la traición es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede vivir. Duele porque generalmente viene de alguien, como ya les habíamos dicho, en el quien confiábamos. Hay de traiciones a traiciones, pero hay una traición que es muy dolorosa. Por ejemplo, la de un esposo, la de un amigo, la de un familiar, ya lo habíamos dicho, la de un compañero de trabajo, alguien de una comunidad de nosotros, y bueno, que lastiman nuestros sentimientos, nuestra confianza, y que en ocasiones pues también se ve afectada nuestra autoestima. Por ejemplo, cuando está esa traición de la pareja, ¿no? Del esposo, que en muchas ocasiones conlleva muchas heridas, o sea, que te lastiman de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando te hacen sentir, pues que no eres bonita, que no vales mucho, que hay alguien mejor que tú, o sea, todo ese tipo de situaciones pues causan mucho dolor y desgarran por completo el corazón, ¿verdad? Entonces, la traición deja heridas profundas. Con la ayuda de Dios es posible sanar, aprender y seguir adelante sin dejar que el resentimiento sea el que gobierne nuestra vida. O sea, no le vamos a dar la entrada al resentimiento y permitirle que con ese resentimiento nosotros respondamos y que nuestra vida se vaya convirtiendo en algo peor. No, nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a tomar esas herramientas, sobre todo cuando estamos cerca de Dios, para retomarnos y saber lo valioso y lo importante que somos y que podemos salir airosos de esta situación que nos está marcando. Dice el Salmo 34, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Entonces, bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer para, para ir avanzando en este camino? Porque es un camino, esta traición nos va llevando a un camino de dolor y hay que irlo pasando. ¿Y cómo vamos a irlo pasando? Vamos a ir pasando y conforme vayamos transitando, vamos a ir descubriendo las diferentes etapas de lo que está pasando en nosotros. Primero es reconocer el dolor, reconocer que me duele. Hay muchas personas que aparentan y que quieren aparentar que están bien cuando en realidad están sufriendo profundamente. Entonces, el primer paso para sanar es aceptar el dolor. Esto me está doliendo y a lo mejor quiero llorar y hay que llorar.
y siento esta tristeza y tocar esa tristeza, ¿sí? Estoy triste, me siento triste, tengo dolor, tengo enojo, me siento decepcionado, tengo una confusión muy grande, tengo esta sensación tan fuerte de pérdida, ¿sí? De pérdida de esta amistad, de la confianza de esta persona, por la traición que me hicieron. Entonces, tengo esta sensación de pérdida, tengo la falta de confianza. Y Dios no nos pide que ocultemos nuestras emociones, ¿eh? El sentido de decir, es que yo soy cerca de Dios y ya no siento nada, no, pues esto es un error, porque Dios jamás, jamás nos ha pedido que dejemos de sentir. Al contrario, Él nos pide que no ocultemos nuestras emociones, que las reconozcamos, que las toquemos y que las vivamos. Por ejemplo, en el Salmo, en los Salmos encontramos muchos hombres y mujeres que expresan abiertamente su sufrimiento delante del Señor, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos necesitados de eso, ¿no? De sentir ese dolor, ese sufrimiento, porque acuérdense que Jesús vino por los que sufren, por los heridos, por los lastimados, por los que necesitan un doctor. Y no nada más un doctor físico, sino a lo mejor un doctor espiritual, un doctor emocional, ¿no? Que nos ayude a sanar toda este montón de situaciones y de emociones que se vienen cuando vivimos una traición. Y bueno, hablando del dolor, el negar el dolor, lo único que hacemos cuando negamos el dolor, cuando no lo aceptamos, cuando no lo vivimos, es prolongar esa herida. Reconocer que me duele, que estoy triste, que quiero llorar, que siento este dolor, es el comienzo de sanar, de la sanación. También Jesús reconoció la traición. Jesús conoce perfectamente el dolor de ser traicionado. Fue traicionado por Judas, por uno de sus discípulos más cercanos también, ya decíamos de Pedro, ¿no? Y entonces él sabía, por ejemplo, que Judas lo iba a entregar y les dijo, ¿qué me darán si se los entrego, ¿no? Le dice a los doctores estos del templo, ¿no? ¿Qué me van a dar si los entrego? También Jesús experimentó el abandono de muchos discípulos y la negación de Pedro. Porque fíjense que también se experimenta la traición cuando hay personas que tú considerabas que eran tus amigos, que estaban contigo y que te dan la espalda, que te dan la espalda y te la dan en el momento en que tú más vulnerable estás, en el momento en que tú más lo necesitas. Y bueno, pues esto lo experimentó Jesús con Judas, ¿no? Y bueno, la negación de Pedro, ¿no? Por eso, cuando nosotros sufrimos una traición, podemos acercarnos a Cristo, sabiendo que Él comprende perfectamente nuestro dolor. No estamos solos. Ve ante el Santísimo, ve al templo y ve y dile, Jesús, sana mis heridas. Yo sé que tú me comprendes en este momento de traición, de dolor. Me está doliendo muchísimo. Estoy sufriendo, me siento decepcionada. Yo sé que tú sufriste lo mismo y que tú me comprendes, me amas, ¿no? Y bueno, también otro punto muy importante es evitar que la amargura se adueñe del corazón, porque después de una traición existe pues la posibilidad de quedarnos atrapados en el resentimiento. Y ese resentimiento pues puede provocar en nosotros amargura, desconfianza permanente, no querer volver a confiar en nadie, una tristeza constante, puede ocasionarnos problemas familiares, puede causar y sentirnos tan decepcionados, tan tristes, atrapados en ese resentimiento que nos alejamos de Dios, cuando debería de ser todo lo contrario, acercarnos más a Dios, acercarnos a nuestros familiares, a la familia que nos entiende, que nos comprende. Fíjense que la persona que nos traicionó puede habernos hecho daño una vez con esa traición, pero el resentimiento nos hace daño todos los días.
Yo les voy a explicar un poquito, bueno, como yo entiendo el resentimiento. El resentimiento es volver a sentir y traer presente una y otra vez y mil veces más lo que me hicieron y lo que me causó dolor. Por eso es resentimiento. Lo vuelvo a sentir y a sentir y a sentir y quiero, y hay personas que quieren vivir atadas a ese resentimiento. Y aquí lo importante de esto es aprender a perdonar, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, entender también que perdonar no significa justificar la ofensa, porque la ofensa está ahí. Me traicionaron, me hicieron esto, me causaron dolor. Hay algo que nos hace darnos cuenta que efectivamente esto es objetivo, ¿no? Que efectivamente nos hicieron un daño, nos traicionaron, nos causaron un mal, ¿no? Nos causó dolor. Y cuando duele es porque hay algo, ¿no? Porque algo pasó para que generara en mí este sentimiento, este dolor. Y bueno, no, me duele porque me lo causó alguien que me importaba, alguien a quien yo amo, a quien yo quiero y que, bueno, pues por eso me causa tanto dolor, ¿no? Entonces es importante que aprendamos a perdonar. El camino del perdón es uno de los caminos más difíciles, definitivamente, pero también es uno de los más liberadores que hay. Y esto, el perdonar, dicen que cuando tú perdonas, liberas a un preso, pero ese preso no es el otro, el que te traicionó. Ese preso eres tú, que estás envuelto en esos resentimientos, en ese coraje, en esos deseos de venganza, en esa amargura, ¿no? Entonces, perdonar no significa que voy a olvidar lo sucedido, no, porque no puedes borrar de tu mente algo que te causó daño, que te causó dolor, ¿sí? Entonces, es aprobar la conducta, digo, perdón, tampoco significa aprobar la conducta de la otra persona. Ah, no, te perdono. O sea, como si lo que hiciste no fuera importante. No, definitivamente cuando vivimos una traición, sabemos y estamos conscientes que la otra persona se equivocó, hizo un mal, tuvo un acto que me dañó, que me causó daño a mí, ¿no? Entonces, tampoco significa, perdonar, continuar una relación dañina sin cambios. Por supuesto que no. Por supuesto que la reacción ante una situación que nos duele tiene que verse involucrada en cambios. Y esos cambios son límites que también son importantes para protegernos, para crecer y para no volver a caer en los mismos errores, ¿no? Perdonar entonces, perdón, quiero extenderme un poquito más en lo importante que es poner límites cuando ya me dañaron, cuando ya me traicionaron. Si yo no pongo límites, si yo dejo abierta la puerta, por ejemplo, vamos a suponer, entraron a mi casa porque dejé la puerta sin cerradura y me robaron. Entonces yo tengo que aprender a dejar siempre mi puerta cerrada, a poner la llave y a proteger mi hogar. Lo mismo pasa conmigo, con mi persona. Tengo que aprender lo valioso que soy, lo importante que soy y a poner límites para que las personas me respeten, para que las personas incluso reaccionen y se den cuenta el error que cometieron, ¿no? Entonces, es importante que haya cambios y que no sigamos como si nada. Ay, fíjate que pues viví la traición de mi esposo, ¿no? El esposo me engañó con otra mujer, pero yo decidí perdonarlo. Decidí perdonarlo, pero el esposo sigue siendo igual que antes y a lo mejor sigue hasta con la relación. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que cambiar. Yo tengo que poner límites, tengo que ver realmente para seguir con esa relación la intención del esposo, ¿no? De seguir adelante y de que también haya un cambio en él y que lo demuestre. Porque si no, pues, ¿qué caso tiene continuar con una relación en la que ya hubo una traición, pero que seguimos como si nada hubiera pasado?
Y digo como si nada, porque pues sí pasa, pasó muchísimo y siempre pasa. Entonces, qué importante es saber establecer los límites, hablar y, y poner esas reglas en la relación. Y que tiene que haber un cambio tanto en uno como en el que cometió el error, como en el herido, en el traicionado, ¿no? Entonces, perdonar significa que yo entrego el juicio definitivo a Dios y decidir no vivir esclavos del odio. Dios tiene la última palabra. ¿Sabes qué? Dios mío, te entrego este dolor, te entrego esta traición y yo sé que el juicio, tú lo tienes, el juicio definitivo. Yo me siento lastimada, me siento herida, esto me va a costar un trabajo, pero en mí está la decisión de perdonar y perdonar. Y fíjense, no perdonar no tanto por el otro, ¿no? Porque, ay, te perdono, no, por mí, por liberarme, por no ser esclavo del odio, por tener paz en mi corazón. Porque Jesús nos enseñó también que perdonen y serán perdonados en Lucas 6:37. Hay que tener en cuenta que el perdón es un proceso, no se da de la noche a la mañana. Hay ocasiones en que se tarda años en perdonar, porque hay heridas tan profundas que a veces creemos, ya perdoné, pero pasa alguna situación y nos vuelve la herida a abrirsenos un poquito y a doler. Entonces, hay algunas heridas que requieren tiempo, requieren mucha oración y también a veces, y en muchas ocasiones, un acompañamiento emocional, psicológico para sanar por completo. Hay otro punto importante, ¿no? Recuperar la confianza poco a poco. Porque después de una traición es común sentirme desconfiada de todas y de todos. Ya, no confiar. Me traicionó una amiga y ya por eso desconfío de todas las demás. Entonces hay que entender que no todas las personas son iguales. Y también hay que entender que dentro de nuestra debilidad humana, pues somos propensos a esto, que así como a mí me han traicionado, lo más probable y lo más seguro es que yo también he traicionado a otros. Yo estaba pensando, en la mañana, ¿no? Sobre el tema y lo importante que es esto de saber sobre que yo también puedo traicionar, ¿no? Que yo también me equivoco, que yo también puedo lastimar y que muchas veces los demás se pueden sentir a lo mejor lastimados o traicionados y que yo a lo mejor ni cuenta me he dado, porque no ha sido mi intención, ¿sí? Entonces, la experiencia dolorosa, pues como ya he dicho, pues nos puede enseñar a poner límites saludables, a ser prudentes, a discernir mejor, a valorar sobre todo las relaciones auténticas, porque en muchas ocasiones que nos damos cuenta, pues que las personas son así, ¿no? Que son traicioneras, que fallan una y otra vez, y que realmente pues no dejan de hacerlo y que ahí seguimos. Entonces creo que es lo importante de saber y de aprender a poner límites. Y bueno, entender que la prudencia es una virtud. El aislamiento permanente, no. Hay que, a veces cuando nos sentimos traicionados, elegimos por el mismo dolor, el sufrimiento, aislarnos un poco. Y esto es bueno porque eso nos invita a interiorizar, a pensar, a reflexionar, a discernir, pero no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos en el aislamiento permanente. Hay que entender que Dios puede sacar bien del sufrimiento. Y fíjense cómo la Biblia también está llena de personas traicionadas que fueron transformadas por Dios. Una de esas personas que en alguna ocasión ya hice un programa, José el soñador, ¿no? José, que es traicionado por sus hermanos, porque los hermanos lo envidiaban y lo venden, ¿no? Como esclavo por envidia, querían matarlo, pero después deciden mejor venderlo como un esclavo, porque lo envidian, simplemente por eso. Y muchas veces la envidia puede ser causa de traición, ¿sí? Entonces, híjoles, pues son puntos muy, muy importantes que tenemos
que considerar y que ver, ¿no? Y fíjense cómo José, después de años, pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Esto les dice José a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Porque Dios no se goza con el dolor ni con el sufrimiento. Dios permite situaciones que pasan en nuestra vida, traiciones, ¿no? Para demostrarnos que está con nosotros, para ayudarnos a crecer y porque Él tiene planes superiores a nosotros. Siempre. Si quieren ver este programa de José el Soñador, porque creo que aquí en la página de Facebook ya desapareció, nuestros programas nada más permanecen un mes y luego Facebook Meta los elimina, pero nosotros pasamos todos estos programas nuestra página de YouTube, entonces la puedes ver en esta página de YouTube que se llama Laura Arce Valenzuela, ahí tiene el logotipo de Formando Familias Fuertes y ahí están todos nuestros programas, el que quieras repetir, si quieres ver este fabuloso programa, porque fabuloso no porque yo lo haya hecho y sea muy bueno, sino porque el contenido de José el Soñador, todo lo que la Biblia nos narra, es maravilloso. Entonces, nada más por eso es maravilloso. Y bueno, entonces, lo mismo podemos decir y puede ocurrir en nuestra vida, ¿no? Lo mismo que dijo José el Soñador. Dios no quiere la traición, pero puede transformar nuestras heridas en crecimiento, en sabiduría y en fortaleza. Fíjense, hay un punto importantísimo que es la sanación espiritual, porque la traición causa esos sentimientos de rencor, enojo, coraje, ¿no? Y y para sanar espiritualmente, pues yo digo que no hay nada como la oración. La oración diaria. Hablar con Dios con sinceridad y decirle, ¿sabes qué, Diosito? Pues estoy sintiendo coraje. Siento coraje por esto, esto y esto. ¿Sí? Yo creo que la oración es esto, hablar con sinceridad con Dios. Y hay otra cosa, acudir a los sacramentos. Para crecer no hay como acudir a los sacramentos, a la confesión que de verdad es uno de los sacramentos de sanación más importantes que tenemos en nuestra iglesia y que nos libera por completo. Entonces ir a decir al Padre, Padre, pues he tenido sentimientos de rencor, de envidia, ¿sí? Ir a sacar ahí todos nuestra basura, tirarla ahí, ¿no? Para recibir después esa gracia que necesitamos para crecer y para mejorar, ¿no? Entonces, acudir a los sacramentos, buscar si es posible un acompañamiento espiritual o un acompañamiento emocional o psicológico. Hay que rodearnos de personas que nos apoyen, de personas que nos comprendan, que nos quieran, que entiendan este dolor que estamos atravesando y viviendo. Y sobre todo, todos los días, pedirle al Espíritu Santo esa fortaleza y esa paz que necesitamos. Fíjense que cuando entregamos nuestras heridas a Dios, descubrimos que Él puede restaurar lo que parecía roto. Él nos lo dice, ¿no? Tan claro en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Qué hermosas palabras, ¿no? De Jesús. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Él lo dice, es su promesa. Podemos acudir a Él. Porque una traición puede romper el corazón, pero no tiene por qué destruir nuestra vida. Dios puede convertir estas lágrimas que tienes en un aprendizaje, puede convertir tu herida en fortaleza y también tu dolor en una oportunidad para crecer con amor, con madurez, con confianza y con fe. Aunque hoy el sufrimiento parezca grande, Dios sigue caminando a nuestro lado, nunca nos abandona. Él siempre nos sostiene y nos recuerda que nuestro valor no depende de quienes nos han fallado, no aquellas personas no aquellas personas que tu valor no es de quien te ha fallado. Tú no vales por eso. Tu valor es más grande. Tú vales porque eres hijo de Dios y porque eres hijo del amor infinito y de ese amor infinito que Él tiene por ti, por mí y por todos. Y bueno,
¿Por qué nos duele tanto una traición? Bueno, pues la traición rompe algo muy valioso, la confianza. ¿Sí? Cuando entregamos nuestro corazón, nuestros secretos, nuestros sueños, nuestro amor a una persona, ¿qué esperamos? Pues lealtad, sinceridad. Y cuando esta confianza es quebrantada, sentimos que una parte de nosotros pues se rompe. Fíjense que, como yo les había dicho, pues esto es como un proceso de duelo, ya lo hablamos, como un camino que vamos siguiendo y que vamos avanzando sobre esta herida. Es como cuando hacemos una herida, ¿no? En la mano, en algún lugar, en una pierna, y tarda en cicatrizar. Y si ustedes se han fijado y han observado cómo una herida a veces es profunda y entonces se va cerrando de adentro hacia afuera. Entonces yo digo que la parte más profunda es la parte espiritual que tenemos que sanar, que es la más profunda de la herida, que es lo que podemos sanar con la oración, con el perdón, con hablar con Dios, con reconocer todo aquello que traemos, ¿no? Y después se va haciendo más superficial la herida, se va cerrando la parte de arriba. Y luego ya que se cerró la parte de arriba, empieza a cerrar, bueno, cuando se va cerrando, empieza a cerrarse como primero de una parte, si no se cierra toda, ¡pum!, de un jalón, sino que poco a poco va sanando. Así son las heridas de la traición. Y en ocasiones, cuando tenemos esas heridas de traición, hay preguntas que son difíciles que nos hacemos. ¿Por qué me hicieron esto? Y luego también te puedes preguntar, ¿qué hice mal? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Podré volver a confiar? Y bueno, pues estas preguntas son totalmente normales, pero siempre es importante no quedarse atrapados en ellas indefinidamente, porque bueno, a lo mejor, ¿por qué me hicieron esto? A lo mejor no vas a encontrar ninguna razón. A lo mejor no tienes que encontrar una justificación del por qué te lo hicieron. ¿Por qué le hizo Judas esto a Jesús? Pues porque lo quiso traicionar y porque por interés, ¿no? Porque sacaba algo bueno para él en aquel momento, que era obtener ese dinero, ¿no? Entonces, este, pues no sabemos cuál puede ser la causa. Entonces, puede haber miles de respuestas, pero a lo mejor nos vamos a equivocar. Entonces, no querramos encontrar todas las respuestas. ¿Qué hice mal? Bueno, pues también todos nos equivocamos. No te tienes por qué culpar de una traición, del error que otro cometió, ¿no? Entonces, hay heridas, como les decía, invisibles, ¿no? Que dejan la traición. Estas heridas pues pueden verse reflejadas en la autoestima y cuando afectan la autoestima es cuando las personas comienzan a sentirse insuficientes o poco valiosas y piensan, ay, es que yo no soy suficiente, yo no soy la mejor, hubiera sido mejor, si yo hubiera sido mejor esto no habría pasado. Sin embargo, fíjense que la decisión de traicionar pertenece solamente a quien traiciona, porque la dignidad de una persona no se disminuye por la conducta equivocada de otra. O sea, tú, ni tu autoestima, ni nada puede quedar a la merced o al valor que tengan otros. O sea, nadie te va a decir a ti cuánto vales, porque lo que tú vales, ya lo dijimos, como hijo de Dios, eres una persona valiosa y que merece no ser traicionada. Entonces, ese es el acto, la traición de la otra persona, no tuyo. Tú sigues siendo valioso, bueno, tú sigues siendo la persona buena que siempre has sido, comportándote igual, porque tú no fuiste el que falló es el que te traicionó. Después de una traición, también se puede desarrollar un miedo a volver a confiar, que ya lo habíamos comentado, que es común levantar barreras emocionales porque ya no quiero volver a sufrir, ¿sí? Pero bueno, es común que haya esto, pero estas barreras tienen que ser unas barreras inteligentes que se llaman límites para, para evitar volver a caer en una situación así. Y bueno, otro punto, la fe. Algunas personas incluso llegan a cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas cuando yo sufría? ¿Por qué permitiste esa traición? Dios no provoca la traición, pero permanece siempre cerca de quienes sufren, ¿sí? Está ahí. Y Él está viendo a partir de esta traición, de este dolor, algo más grande para ti. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Eso dice el Salmo 27:10.
Y ¿saben qué? Es muy importante entender que hay cosas que no ayudan a sanar. Cuando estamos heridos, solamente buscamos alivios, en muchas ocasiones, pues, de manera equivocadas, como la venganza, pues, que promete satisfacción, pero que no nos va a traer paz. Hablar constantemente del dolor, expresar el sufrimiento es sano, pero vivir reviviéndolo una y otra vez implica no avanzar, ¿sí? Impide que avances, el aislarte, endurecer el corazón, bueno, ya vimos varios puntos de esto, ¿no? Entonces, qué importante es que te permitas llorar, porque fíjense que las lágrimas son una forma natural de sanar. Jesús mismo lloró ante el dolor. Él lloró. Llorar no es debilidad, llorar es humanidad. Soy humano. Hay que hablar con Dios con sinceridad. Y no necesitamos palabras perfectas, ¿no? Cuando nos comunicamos con Dios, simplemente decirle, me siento herido, me siento confundida, no entiendo por qué pasó esto. Entonces, como habíamos dicho, pues la oración sincera abre ese espacio para que Dios actúe pues en nuestro corazón. Y hay algo muy importante, fíjense, no hay que tomar decisiones importantes o trascendentes en medio del dolor. Hay que ir avanzando en el dolor para después tomar las decisiones, porque cuando estamos heridos, nuestras emociones nublan nuestro juicio, ¿sí? No nos permiten ver con claridad y podemos entonces tomar decisiones importantes de las que después nos podamos arrepentir. Conviene esperar, conviene reflexionar y buscar consejo importante antes de tomar este, decisiones trascendentes, ¿no? Buscar un buen acompañamiento. Dios también suele sanar a través de las personas, que pueden ser, pues ya les habíamos dicho, un director espiritual, un sacerdote, algún amigo o amiga maduro que tengas, un psicólogo, un familiar de confianza. Pedir ayuda, saben que también es un acto de valentía, porque pedir ayuda es decir, necesito ayuda para cambiar, para mejorar, no puedo solo, porque a veces queremos sentirnos como que yo puedo solo, pero realmente a veces hay personas que te tienden la mano y te sacan más rápido del hoyo, ¿no? En el que estás metido. Y bueno, hay que entender también que toda experiencia dolorosa, la traición, el dolor, todo nos puede enseñar algo. Podemos aprender, como ya lo dijimos, a poner límites sanos, a reconocer señales de alerta, a fortalecer nuestra identidad, a depender más de Dios y menos de los hombres, a valorarnos más, a saber que somos importantes, valiosos, ¿no? La herida no define nuestra vida. Lo que sí define nuestra vida es la respuesta que damos a ella, ¿sí? Entonces, hay que entender que nuestra herida está ahí, pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Sí? ¿Cómo vamos a sanar? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a curar esa herida? Esa es la respuesta que vamos a dar a esa herida, a esa traición, a ese dolor. Y bueno, entender que también el perdón es una medicina para el alma, que como ya lo dijimos, no ocurre de un día para otro, que es una decisión que debemos de tomar y que debemos de renovar muchas veces. Y el perdón nos invita sobre todo a renunciar, ¿no? Al deseo de la venganza, a dejar el juicio definitivo, como ya lo habíamos dicho, en manos de Dios, a liberarnos del resentimiento. Y también entender que perdonar no significa necesariamente reconciliarse, sino vivir en paz. La reconciliación requiere entonces del arrepentimiento de verdad y de cambios reales de la otra persona, porque hay relaciones que pueden restaurarse y otras en las que el perdón debe de ir acompañado de límites saludables. Y bueno, pues entender pues que necesitamos recuperar esta paz interior, que aunque una persona nos haya fallado, seguramente siguen existiendo muchas bendiciones y personas maravillosas dentro de nuestra familia, de amigos, de fe, ¿no?
que hay nuevas oportunidades, que se nos empiezan, cuando vamos transitando por ese dolor y lo vamos aceptando, vamos a permitirnos ver muchas bendiciones en nuestra vida. Personas que a lo mejor no veíamos y que están cerca de nosotros, que nos entienden, que nos comprenden. Y pues vivir con gratitud, que porque esa gratitud ayuda a cambiar la mirada que tenemos del dolor hacia la esperanza. Agradecer a Dios, bueno, estoy viviendo este momento de dolor, de traición, pero te doy gracias por todo esto bueno que tengo, ¿sí? Entonces, eso nos va a invitar y nos va a ayudar a cambiar la mirada del dolor hacia la mirada de la gratitud y de la esperanza. Hay que cuidar nuestro cuerpo porque fíjense que muchas veces el dolor se anida en nuestro corazón y luego vienen las enfermedades, se anida en nuestro estómago y vienen las enfermedades. Entonces, se anida, se puede anidar ese dolor en diferentes partes y luego empezamos a somatizar el dolor en nuestro cuerpo. Entonces, hay que tratar de dormir adecuadamente, caminar un poco al aire libre, alimentarnos bien, hacer actividades que nos generen bienestar. Hay que fortalecer nuestro espíritu. Hay que acercarnos a Dios a través de la palabra, de la Eucaristía, de la reconciliación, a dedicar un tiempo a la adoración que es tan maravillosa y que, por ejemplo, hoy es día de adoración. Podemos ir a nuestro templo, a nuestra parroquia más cercana y de seguro va a estar expuesto el Santísimo y podemos ahí hablar directamente con Dios. La traición se puede convertir en crecimiento, porque muchas personas descubrimos, yo me considero una persona que ha descubierto después de traiciones dolorosas, fuertes que hemos vivido, que la experiencia que nos hizo sufrir, también esa experiencia nos hizo crecer, nos ayudó a ser mejores personas, nos llevó a lugares, a metas que antes no nos habíamos, no habíamos considerado porque no habíamos pasado por un trance o un dolor tan grande. Entonces es importante muchas veces a tomar lo mejor de ese dolor y ver qué es lo que Dios nos está pidiendo en este momento. Y no porque la traición sea buena, sino porque Dios obra en medio de ella. Y fíjense, la traición puede convertirse también en mayor sabiduría, en empatía hacia los demás, en fortaleza emocional, en más confianza con Dios, en crecer en mi fe. Porque lo que hoy parece una historia de dolor, también puede convertirse mañana en un testimonio de esperanza. Y bueno, pues para terminar, yo les quiero decir que la traición puede romper el corazón, pero no puede romper el propósito que Dios tiene para tu vida. Quien te traicionó puede haber herido tus sentimientos, pero no puede quitarte tu dignidad, tu valor, ni el amor que Dios siente por ti y que por muchas personas también lo sienten. No permitas que una traición defina quién eres. Eres mucho más que esa herida. Eres hija o hijo de Dios y eres infinitamente amado por Dios. Entonces, bueno, pues espero que ya este tema, ¿no? De la traición, que es muy largo, que es muy importante, de verdad les haya ayudado un poco a entender ese dolor que sufrimos por la traición, a darnos cuenta que es muy común que estemos siendo traicionados durante diferentes partes de nuestra vida, pero que no nos vamos a quedar con ese dolor, ni con esa herida, que vamos a salir de esta parte, de este trance con un crecimiento y una cercanía a Dios mayor. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Me despido. Gracias.